Mi nombre es Carlos Camacho y con mi compañero Alejandro Galvis vamos a hablar sobre la literatura española contemporánea. La guerra civil y el régimen franquista posterior provocaron una fractura cultural que afectó especialmente a la literatura. Durante las décadas de los años 40 y 50 apareció una literatura centrada en la sensación de angustia y desarraigo individual y una literatura de carácter social, comprometida con la denuncia de las injusticias. En la década de los 60 y a principios de los 70 renació el interés por la experimentación formal. En España, la muerte de Franco en el año de 1975 supuso el punto de partida de una nueva era política, en la que también se abrieron nuevos caminos a la cultura y la literatura. Asistimos a una época caracterizada por la libertad creadora, la asimilación de todo tipo de corrientes foráneas y una abundante producción literaria. La literatura española actual presenta gran diversidad de tendencias. En general, se alejan del experimentalismo y recuperan las formas tradicionales. Literatura española de la posguerra. Los años comprendidos entre el final de la guerra de 1939 y la muerte de Franco en 1975 constituyeron una etapa de búsqueda en la que sucesivas generaciones de novelistas, poetas y dramaturgos configuraron un particular paisaje literario, caracterizado por la vacilación entre el esteticismo y la denuncia social. Acontecimientos que marcaron la literatura en esta época. El sistema político de la Restauración, reinado de Alfonso VII de 1974 hasta 1985. El Pacto de Pardo de 1885 hasta 1909. El desastre del 98. Regenencia de María Cristina. Reinado de Alfonso VIII. Crisis de 1917. Guerra de Marruecos de 1909 hasta 1927. Dictadura de Primo de Rivera de 1923 hasta 1930 y Segunda República de 1931 hasta 1936 y la Guerra Civil Española de 1936 hasta 1939. Camilo José Cela. Su producción novelística refleja un gran dominio del lenguaje y un expresionismo narrativa teñido de humor y tremendismo. Su primera novela, La familia de Pascual Duarte, escrita con crudo realismo, marca un hito importante en la novela española de posguerra. Pabellón de Reposo recoge las impresiones directas del escritor durante su estancia en un sanatorio para enfermos tuberculosos. La Colmena, cuya primera edición se publicó en Buenos Aires, descubre el tono existencial del Madrid de la época. En Viaje a la Alcarría, el mal disimulada ternura de los personajes contrasta con la visión realista del adusto paisaje. Del Miño al Bidasoa, Primer viaje andaluz, Judíos, moros y cristianos, y Viaje al Pirineo de Lerida, están inspiradas también en la inquietud viajera. Destacan asimismo los apuntes carpetobetónicos entroncados en la permanente España negra de Solana. Baroja y Valle Inclán, El Gallejo y su cuadrilla. Tobogán de hambrientos, El ciudadano Iscariote reclus, Historias de España, Isas, Rabizas y Colipoterras, Nuevas escenas matrinces, etc. Ha cultivado también la poesía, el teatro con María Sabina, El carro de Nao o El inventor de la guillotina. El ensayo La generación del 98, en la que expone a los demás escritores relacionados a su época. Y la lexicografía, que fue un diccionario secreto. Antonio Buero Vallejo. Cuando Buero Vallejo estrena Historia en la Escalera de 1949, nace el teatro que, arraigado en la realidad inmediata, va en busca de la verdad y pretende remover la conciencia española. Las críticas suele dividir su producción dramática en diversos periodos, a pesar de que Buero ha reivindicado en numerosas ocasiones la unidad radical de su teatro. Según el propio autor, el tema como una liga, toda su producción es la tragedia del individuo, analizada desde un punto de vista social, ético y moral. Luchó en las filas republicanas y al término de la guerra civil permaneció varios años en la cárcel franquista, donde coincidió con Miguel Hernández. En 1949 se dio a conocer. Obtuvo el premio Lope de Vega
con historia de una escalera que trata de las apariciones y frustraciones de los inquilinos de una casa de vecinos del Viejo Madrid. La obra causó gran impacto por su realismo y su contenido social. En sus primeras obras, Buero Vallejo se propuso desvelar la angustia y soledad de las que se debate la existencia humana, casi siempre en condiciones mediocres cuando no hostiles. Representativas de esta primera tendencia son la citada historia de una escalera y Palabras en arena, ambas del año 1949. En la etapa posterior particularmente vasta, el autor muestra una tendencia al mito, la leyenda y la fábula. En obras como en la ardiente oscuridad de 1950, La tejedora de sueños de 1952, Madrugada de 1953, Hoy es fiesta de 1956, Las cartas boca abajo de 1957, La doble historia del Dr. Balmy en 1964, El tragaluz de 1967, Llegada de los dioses en 1971, La fundación 1974, Caimán 1981, Diálogo secreto 1984, Lázaro en el laberinto 1986 y por último Música cercana en 1989. Una poderosa tendencia que anima a su teatro es incorporar convenientemente retocadas corrientes antiguas del teatro español que han sido desdeñadas. Otro de los ejes de su dramaturgia es la preocupación por la realidad española y el intento de propiciar una reflexión apasionada y serena, rigurosa, pero abierta, que abra la conciencia civil al espejo de la historia. Blas de Otero. La obra de Blas de Otero se caracteriza por la transformación de lo sutil y metafórico en arma de denuncia y de protesta, en instrumento impulsor de la conciencia social, que sin evadir la claridad demuestra la preocupación por los problemas del entorno y por el hombre, a través de sus versos en los que se evidencia un profundo sentido de solidaridad y repulsión hacia la injusticia. En su trabajo, así como en el de algunos de sus contemporáneos, se distinguen temas como la injusticia social, la alineación, el anhelo de la libertad o la esperanza en un mundo mejor. Blas de Otero es un riguroso trabajador del lenguaje, aunque ello no se perciba siempre. Es abundante la utilización de recursos estilísticos de todos los planos, fonético, como aliteraciones que son los juegos de sonidos, sintáctico, como paralelismos, reiteraciones, léxico, en cuanto a juegos de palabras, y gusto por el léxico popular, etc. Todo ello enfocado a poner de relieve el contenido conceptual y afectivo. Su métrica incluye tanto las estrofas clásicas o tradicionales como el verso libre, aunque con un rasgo común, un ritmo bronco con características rupturas del fluir del verso.